Continuamos con la ampliación de noticias. Vamos a conversar con el profesor Modesto Montoya, que nos presentará dos destacados científicos y especialistas, en fin, en áreas de la ciencia, a propósito del Encuentro Científico Internacional 2003 de invierno, que tendrá lugar ¿en dónde? ¿En nuestro país, señor Montoya? Sí, está en la Universidad de Lima, en el Zoom de la Universidad de Lima está ya llevándose a cabo. Para ello ha venido el profesor Yves Querré, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia y especialista ahora en temas de enseñanza de ciencias para niños con experimentos llamado la mano de la pata, es decir, las manos en la masa. Y el doctor Marcos Milla, que viene de la Universidad en Pensilvania, es peruano, especialista en enfermedades inflamatorias, y han venido los dos para estar hasta el sábado. El lunes en el Teatro de la UNI van a estar abiertos a todo el público que quiera saber cómo se estudia en Estados Unidos, cómo se estudia en Francia, cuáles son los grados académicos y las posibilidades de becas. Muy bien. Profesor Yves Querré, evidentemente, como usted bien sabe, una de las dificultades mayores que se tiene en los países, digamos, subdesarrollados es precisamente el tema de la enseñanza de las ciencias. Desde matemáticas a ciencias hay serias dificultades, tanto de aprendizaje como de divulgación, como de práctica, por limitaciones de toda índole. ¿Qué es lo que usted aconsejaría, digamos, como línea de trabajo? Porque sin duda tenemos que fortalecer esa área del conocimiento, especialmente en la educación básica. Qu'est-ce que vous conseillez pour l'enseignement des sciences au niveau de primaire? Je voudrais d'abord dire la joie que j'ai d'être dans ce magnifique pays. Estoy contento de estar en este país. Nous avons en France un problème majeur que l'on rencontre dans la plupart des pays, qui est que la science naturelle, la science des phénomènes qui nous entourent, la science très simple, a disparu pratiquement de l'enseignement primaire. En Francia, como en muchos países, la enseñanza de las ciencias simples ha desaparecido en la enseñanza primaria. Et donc en France, en tout cas, l'Académie des sciences, mais aux États-Unis c'est la même chose, l'Académie des sciences américaine, les académies lancent des programmes de rénovation de l'enseignement des sciences dans l'école primaire qui consistent au fond à faire reprendre aux enfants le contact avec la nature réelle, avec les réalités. Es por eso que la Academia de Ciencias de Francia, también en Estados Unidos, han relanzado la forma de enseñar las ciencias, el tomar contacto con las manos a nivel del primaria. Nous partons de la curiosité très naturelle des enfants. Les enfants sont des grands questionneurs, ils posent des questions, comment, pourquoi, et nous comptons partir de cela pour leur faire découvrir la science au fond de l'intérieur et non pas la leur donner comme une chose extérieure. Partimos de la curiosidad que tienen los niños para que ellos descubran desde el interior de la ciencia y no desde afuera, como se acostumbra. Bueno, y que el niño es en realidad un gran interrogador, ¿no es cierto? Alguien que pregunta constantemente. El tema es un poco el de los costos, porque se tiene la impresión que fortalecer la enseñanza de la ciencia cuesta mucho. On dit que ça coûte beaucoup enseigner les sciences. Pas à l'école primaire, ça ne coûte à peu près rien. No en la escuela primaria. Nous faisons faire par les enfants des expériences avec des ustensiles extrêmement simples. Ahí se hacen experimentos con sustancias muy simples. Des petites piles, des loupes, pequeñas pilas, des petites balances, ça ne balanzas, no cuesta nada. Sí. Todo es cuestión de saber enseñar. Aquí lo que interesa mucho, por lo que viene marcando el profesor, es entonces, digamos, que para la enseñanza de la ciencia hay que partir desde los momentos básicos, primordiales, primarios, ¿no es cierto? Y de allí se va construyendo un conocimiento científico. No es que se pueda, como usted bien sabe, profesor Montoya, esta es una discusión antigua. Es decir, bueno, vamos a vigorizar la ciencia y la investigación a partir de la universidad, de los centros superiores de educación, cuando la debilidad de repente está justamente en la primaria o en la secundaria. Donc il s'agit de commencer du primaire, du début avec les petits. Non à l'université comme on a l'habitude de faire pour les sciences. Oui, absolument. Nous commençons en France dès l'école maternelle, c'est-à-dire à 2 ans et demi. Se comienza desde la escuela maternal. Et nous sommes absolument stupéfiés de voir combien ces enfants, à 3 ans, 4 estos niños a los 3 años comienzan peuvent avoir un esprit à la fois d'imagination tener espíritu de imaginación et un esprit de rigueur, les deux à la fois. Y de rigor, los dos a la vez. Los dos a la vez. Muy bien. Profesor Marcos Milla, cuéntenos, este tema es importantísimo de las enfermedades inflamatorias. ¿Qué significa, cuál es el estado del arte en este momento?
Bueno, primero que nada, muchas... Sobre todo en las enfermedades que tienen algunas incidencias, como usted bien sabe, bastante fuertes en el Perú, como veo aquí, artritis reumatoide, diabetes, esclerosis múltiple. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y quiero decir un par de palabras sobre educación científica. Efectivamente, comenzar con los niños es muy importante y hay muchas soluciones que son cero costos. Por ejemplo, una cosa muy interesante que se hace en las escuelas norteamericanas es solicitar padres voluntarios para que vayan a hablar sobre sus distintas profesiones y hacer presentaciones. Y yo he estado muchas veces en las escuelas de mis hijos haciendo presentaciones científicas. Y realmente el grado de curiosidad de los niños y las preguntas que uno tiene son increíblemente penetrantes. Sí, como usted sabe, en ese terreno el tema de nuestra educación, sobre todo en primaria y en secundaria, consiste en que se imagina atiborrar de datos y de lecturas. Esta nueva aproximación a la naturaleza resulta siendo un peligro y un absurdo. Por supuesto. No Como puedo... en todas las cosas, el amor a la ciencia se cultiva en base a la curiosidad y a las preguntas que espontáneamente los niños hacen. No puedo soportar la tentación de decirles que en el Perú hace 10 años ya se ha comenzado a hacer un experimento igual. Quisiera darle la dirección. Todos los sábados los niños pueden hacer experimentos de ciencias, físicas, químicas, electrónicas, en Juan de la Fuente, 541 San Antonio, Miraflores. Juan de la Fuente, 541 San Antonio, Miraflores, en el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, uno de los organizadores del Encuentro Científico Internacional. Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco el tema de las enfermedades inflamatorias y su importancia a los efectos de un país como el nuestro, doctor Milla. Bueno, inflamaciones es algo que es tremendamente importante en medicina. El 60% de los pacientes, por lo menos... ¿Qué es inflamación? El proceso inflamatorio es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo frente a una serie de insultos que pueden ser externos o internos. Por ejemplo, cuando uno tiene un proceso canceroso, una neoplasia, ¿cómo ataca el cuerpo ese problema? Generando una inflamación que básicamente consiste en reclutar células especializadas del sistema inmune para destruir células cancerosas. Cuando uno tiene una infección viral o bacteriana, uno tiene una fiebre, uno tiene una serie de síntomas que básicamente consisten en nuestro sistema inmune luchando contra ese patógeno, y de nuevo la manera en que se lucha es a través de reclutar células especializadas que van a desencadenar una serie de procesos que terminan por matar el patógeno. Cuando uno algo tan simple como chancarse un dedo con un martillo, ¿por qué es que el dedo se ve rojo e hinchado? Porque hay una inflamación. Pero bueno, el problema es que eso es lo fisiológico, esa es la base fisiológica de los procesos inflamatorios. Pero a veces hay una exageración en la respuesta del sistema inmune. Y ahí es cuando viene el lado patológico, es como el yin y el yang. El yin es que esto lo usamos para reparar tejidos, para luchar contra insultos, pero el yang es que cuando hay una exacerbación de la respuesta inflamatoria, entonces vienen las enfermedades. Hay muchas enfermedades que tienen una base inflamatoria, por ejemplo, inflamación aguda, shock séptico, que es una enfermedad muy importante, un proceso posoperatorio muy serio y una de las complicaciones más frecuentes posoperatorias, en las cuales es suficiente tener muy pocas bacterias en sangre para que se desarrolle una respuesta exacerbada que termina por matar al paciente en muchos casos. Rechazo de trasplantes, importantísimo de nuevo. Es todo el sistema inmune sobre reaccionando a través de un proceso inflamatorio. Y formas crónicas de inflamación, de nuevo, artritis reumatoidea, osteoartritis. La enfermedad de Alzheimer tiene un componente muy importante en inflamación. Se acaba de publicar un estudio en Estados Unidos que es fascinante. Se ha hecho con gemelos idénticos, hermanos gemelos. Uno de los hermanos desarrolló Alzheimer, el otro no. Bueno, resulta que el hermano que no desarrolló Alzheimer en algún momento de su vida estuvo tratado por mucho tiempo con drogas antiinflamatorias. Entonces parece que incluso en cerebro, inflamación tiene un rol muy importante en el proceso de muerte neuronal que termina en la enfermedad de Alzheimer. Y en esto hay grandes progresos, digamos, para el tratamiento hoy día de las enfermedades inflamatorias. Lo que quería consultarle era, digamos, los costos de todo este tipo de medicamentos o de tratamientos, porque me temo que deben ser altos.
Son altísimos, porque en realidad, aunque esto parezca sorprendente, si bien en este momento tenemos una idea más clara de cómo se desarrollan estas enfermedades, las drogas, lo que se llama moléculas pequeñas, las drogas que pueden ser sintetizadas por la industria farmacéutica, no son del todo efectivas. Y en realidad muchas de las enfermedades inflamatorias crónicas de que sufre el ser humano, todavía no hay drogas que sean realmente eficaces para su tratamiento. Sin embargo, hay lo que se llama biodrogas, que son proteínas diseñadas por ingeniería genética y que pueden ser administradas por corriente sanguínea, que son muy efectivas. Por ejemplo, hay un anticuerpo que puede ser administrado a pacientes y hay también un receptor, que es una proteína propia. Estas dos proteínas tienen como blanco la molécula central que empieza el proceso inflamatorio, que es el factor de necrosis tumoral. Ahora, ¿cuál es el problema? Estas dos proteínas, estas dos biodrogas son increíblemente caras y cuestan miles de dólares tratar a pacientes con estas drogas. Entonces, sobre todo en países subdesarrollados, está prácticamente fuera de lugar. Sin duda. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Que con todo lo que sabemos hoy en día, porque hay mucho conocimiento nuevo que está apareciendo, se puede desarrollar realmente una molécula pequeña sintética que sea efectiva. El costo de desarrollar drogas es altísimo. Y el problema es que es como una lotería, porque aun si hoy en día entendemos cuál es la base del proceso inflamatorio, de ahí a encontrar una droga que sea efectiva para cortar ese proceso, que sea asimilada por el ser humano, que se mantenga en sangre, que no tenga efectos secundarios, son procesos de 15, 20 años. Normalmente entre el descubrimiento de una enzima que está involucrada en un proceso patológico y tener una droga en el mercado pueden pasar entre 15 y 20 años. Bueno, pues impresionante, la verdad. Muchísimas gracias a los doctores Yves Querré, Marcos Villa y por supuesto al doctor Modesto